Buenas tardes a todos, a todas los que nos acompañan esta tarde. La Biblioteca Luis Ángel Arango les da la bienvenida a la conferencia Consideraciones sobre la lectura y la escritura en la escuela a cargo del profesor Jorge La Rosa en el marco del programa Puentes sobre Maestros, Bibliotecas Públicas y Escolares. Como todos ustedes saben, los que nos han acompañado ya en otras ocasiones, uno de los ejes de este programa consiste en promover estos espacios de reflexión en torno a diversos temas que tienen que ver con la labor diaria de los maestros y de qué manera los libros y las bibliotecas interactúan con ellos y con sus estudiantes. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Jorge La Rosa, quien hablará precisamente sobre la lectura y la escritura en la escuela, sus implicaciones históricas y actuales, su relación con el humanismo y la ciudadanía, entre otros temas. Jorge La Rosa es profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad de Barcelona. Licenciado en Pedagogía y Filosofía y doctor en Pedagogía, ha realizado estudios postdoctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y en el Centro Michel Foucault de la Sorbona de París. Sus libros han sido publicados en España, Argentina, Colombia, México, Venezuela, Francia y Brasil. Ha sido profesor invitado y ha dictado cursos y conferencias en diversas universidades europeas y latinoamericanas. Como investigador ha abordado desde su experiencia de profesor, pero también como alguien que ha transitado largamente por la literatura, el arte, el cine, la relación entre la filosofía, la literatura, las artes y la labor educativa, y se ha preguntado por el papel de la experiencia en el lenguaje, en la subjetividad y en la educación. En sus libros más recientes aborda lo que él llama, lo pongo entre comillas porque es cita de él, el noble y milenario oficio del profesor, que es algo de lo que el profesor La Rosa nos hablará hoy. Entre sus obras destaco algunas porque pues tiene una vastísima obra de publicación. La experiencia de la lectura, estudios sobre literatura y formación de 1996, que tuvo una edición revisada y aumentada en el 2003. Pedagogía profana, ensayos sobre lenguaje, subjetividad y educación, publicada en el año 2000. Entre las lenguas, lenguaje y educación después de Babel, del 2003 también, dos estudiosos y estudiantes de 2021, Elogio del Estudio 2020, Elogio de la Escuela 2020 y la trilogía P de Profesor, Esperando no se sabe qué sobre el oficio de profesor y el profesor artesano. Aparte de esto, pues ha realizado diversas compilaciones de ensayos, dirigido varios monográficos en revistas especializadas, tiene muchas publicaciones de investigaciones realizadas pues, con colegas suyos, etcétera. O sea, tiene una amplísima y vastísima obra detrás de él. Profesor La Rosa, bienvenido a este espacio. Nos agrada mucho, nos complace mucho tenerlo hoy aquí. Creo que tiene un público muy interesado que lo conoce de tiempo atrás y algunos que no lo conocen. Entonces, profesor, bienvenido y lo dejo entonces con su público. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, desde luego, por la invitación a participar en este ciclo de reflexiones sobre la relación entre la biblioteca y la escuela, entre las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas, que siempre es muy interesante. Y entonces, pues eso, yo titulé la conferencia Consideraciones sobre la lectura y la escritura en la escuela. Podría haberse titulado también Formas escolares de leer y de escribir, porque en los últimos años hemos tratado con algunas otras personas de entender un poco qué es eso de la escuela, de entender lo escolar, entendiendo por escolar qué es lo que hace que una escuela sea una escuela y no una plaza o un hogar o una fábrica o un supermercado, que es lo que distingue en definitiva a la escuela de otros lugares donde también está presente la lectura y la escritura, ¿no? Por tanto, subrayaría del título, subrayaría en la escuela, consideraciones sobre la lectura y la escritura en la escuela. Para caracterizar un poco qué es eso de la escuela, voy a empezar con una cita de Rancière, que es posible que algunos de ustedes ya me hayan oído otras veces o la hayan oído en la boca de algunas personas con las que comparto esta aproximación a la escolar. Para mí es una cita muy clara y muy precisa y además a los que somos profesores nos gusta repetir, por tanto voy a repetir una vez más una cita de Rancière donde caracteriza de una forma yo creo que muy precisa la escuela, ¿no? Esa cita está largamente desarrollada y comentada en el libro este, se llama, es el
segundo libro de la trilogía del oficio, se llama Esperando no se sabe qué, concretamente al principio de una sección que se titula Un lugar aparte. Un título que a los colombianos, o al menos a los paisas, les sonará a la casa del escritor Fernando González, que se llamaba Otra parte. Yo tuve durante mucho tiempo una camiseta que decía Soy de otra parte. Y la cita de Rancière que voy a leer lo que dice es que la escuela es fundamentalmente otra parte. La cita es el primer párrafo de un artículo célebre de Jacques Rancière y empieza así, ¿no? Empieza diciendo: la escuela no es un lugar definido por su función social externa. Esa frase ya es así como muy provocadora porque nosotros tendemos a definir la escuela por su función. O sea, cuál es la función de la escuela o cuál debería ser la función de la escuela. Para nosotros la escuela tiene una función relacionada o bien con la sociedad o bien con los individuos. Y Rancière empieza diciendo eso tan curioso de que la escuela no es un lugar definido por una finalidad o por una función social externa. El texto continúa diciendo: la escuela es ante todo una forma de separación de espacios, tiempos y ocupaciones. Me gustaría subrayar la palabra forma. La escuela no se define por su función, dice Rancière, sino por su forma. Y lo que hace esa forma es separar espacios, tiempos y actividades. Es decir, el espacio escolar es un espacio separado y distinto de otros espacios sociales. El tiempo escolar es un tiempo separado y distinto de otros tiempos sociales. Y las actividades escolares, las cosas que se hacen en la escuela, son actividades separadas y distintas de otras actividades sociales. Y termina el párrafo diciendo lo siguiente, ¿no? Escuela no significa aprendizaje, sino ocio. Lo que hace aquí Rancière es remitirse a la etimología de la palabra escuela, que como ustedes saben viene de escolé, que significa literalmente tiempo libre. De hecho, la palabra escolé griega se traduce por otium al latín, por ocio, digamos, al castellano. Y entonces Rancière empieza de esa manera, ¿no? Escuela no significa aprendizaje sino ocio. Es decir, la escuela no es exactamente un lugar para aprender, porque hay muchos lugares para aprender, se aprende en muchos sitios y de muchas maneras y muchas cosas, ¿no? Entonces la escuela se caracteriza no por el aprendizaje, sino por el ocio, por un tipo particular de tiempo. Y continúa diciendo: la escolé griega separa dos usos del tiempo. El uso de aquellos a quienes la obligación del servicio y de la producción quita, por definición, tiempo para hacer otra cosa, y el uso de aquellos que tienen tiempo, es decir, aquellos que están dispensados de las exigencias del trabajo y pueden dedicarse al puro placer de aprender. Escuela no significa aprendizaje, sino ocio, y lo que hace la escuela es separar dos usos de tiempo: el tiempo de aquellos que no tienen tiempo y el tiempo de aquellos que tienen tiempo. Aquí lo que hace aparecer Rancière es el asunto para mí fundamental de la escuela, de la lectura y de la escritura, y también sin duda de la vida, que es el tiempo. En este mundo y en esta vida, hablemos de lo que hablemos, al final acabamos hablando del tiempo. El asunto fundamental es el tiempo, y la primera tesis de mi exposición será que la escuela tiene que ver con dar tiempo para leer y para escribir. Con dar tiempo para leer y para escribir. Para desarrollar un poco esto, voy a permitirme dar un saltito hacia los orígenes, tanto de la escuela como de la escritura alfabética, y voy a ir por un momento a la Grecia clásica. A nosotros nos gusta decir que la escuela es un invento griego, como la filosofía, como la democracia y como el alfabeto. Es un invento griego. Es verdad que ha tenido muchas mutaciones, la escuela medieval o la escuela moderna son muy distintas, pero sin embargo en su forma, en algunas características formales, la escuela ha seguido manteniendo, ¿verdad?, algunos elementos de su fundación griega. Entonces vamos a ir para allá, ¿no? Stigler, que es un filósofo de la tecnología, Bernard Stiegler,
tiene un texto del 2006 que se llama La telecracia contra la democracia, donde dice que no hay escuela antes de la letra. Pas d'école avant la lettre. No hay escuela antes de la letra. Es decir, no hay escuela sin prácticas de lectura y de escritura. Pero lo importante no es solo la coincidencia en el tiempo, el hecho de que la escuela es contemporánea, la invención de la escuela es contemporánea a la invención del alfabeto y por lo tanto no hay escuela antes del alfabeto, no hay escuela antes de la letra. Lo importante no es la coincidencia en el tiempo, sino que lo importante es que la escuela produce una relación particular con la letra. En la escuela, la práctica de la lectura y de la escritura se convierten en una práctica especial, una práctica distinta, en una práctica escolar y escolarizada, podríamos decir. Lo importante, por tanto, es la escolarización de la lectura y de la escritura. Siguiendo a Rancière, lo importante es la forma de escolarización de la lectura y de la escritura. Lo importante no es que la escuela tenga la función de enseñar a leer y a escribir, sino cómo, ¿verdad?, de qué forma la escuela enseña a leer y a escribir. Las formas escolares de leer y de escribir. Y en ese salto a lo griego, la figura fundamental no es Sócrates ni Platón, sino que es un sofista, un logógrafo, que se llamaba Isócrates, más o menos contemporáneo de Platón. Isócrates era un logógrafo, es decir, un tipo que escribía discursos para otros. Se dice de él que era mal orador y tímido, y por eso se dedicaba a escribir discursos y a venderlos por dinero. De hecho, dice la leyenda que uno de sus discursos más famosos tardó 20 años en componerlo, para que se hagan ustedes una idea del tiempo y la cuestión del tiempo. Era un logógrafo. Y el filósofo de la educación belga, Jean Machelin, del que todos nosotros hemos aprendido mucho, sobre todo de su libro Defensa de la Escuela, tiene una frase prodigiosa en Defensa de la Escuela, donde dice que Isócrates le dio a la retórica el don del tiempo. La retórica, como ustedes saben, era el conjunto de las artes de la palabra, pero también de las artes del pensamiento. La palabra logos en griego quiere decir a la vez decir y pensar. Y lo que hace Isócrates es darle tiempo, ¿verdad?, el don del tiempo, darle tiempo al decir y al pensar. Y darle tiempo justamente a través de la lectura y de la escritura. Ustedes saben la enorme importancia de la palabra en la Grecia antigua, ¿no? Los griegos tenían fama entre sus vecinos de parlanchines, les encantaba discutir, hablar, escuchar, hacer adivinanzas, contarse cuentos, eran unos animales hablantes, enormemente hablantes, ¿no? Y no paraban de hablar en el mercado, en el ágora, en los banquetes, donde se pronunciaban bellos discursos, en los tribunales, en los distintos consejos que constituían la democracia. De hecho, la democracia griega se funda justamente sobre la idea de la palabra, de la igualdad de la palabra. Tanto la palabra en Grecia tiene un valor fundamental no solo en lo económico, sino también en lo político, puesto que las instituciones democráticas estaban todas ellas basadas en la palabra. Por tanto, el hablar y el hablar bien era fundamental, ya digo, en el ágora, en los tribunales y en todas las instituciones democráticas. La palabra atraviesa la vida común en Grecia, pero hablar era algo que se hacía en situaciones concretas, para necesidades concretas, con objetivos y finalidades concretos, y siempre con la urgencia del tiempo. Se hablaba y se trataba de hablar bien para comprar y vender a buen precio, para seducir al público en la asamblea, para convencer a los ciudadanos y a los jueces, para brillar en las reuniones sociales. Y es ahí justamente, en ese marco de una cultura, digamos, ¿no?, donde la palabra y la oralidad tienen una función esencial en la vida comunitaria, donde aparece la escritura y la escuela, ¿no? Voy a hablar primero un poquito de la escritura, ese invento prodigioso del que todavía
no hemos acabado de comprender todas sus enormes consecuencias. El habernos convertido en animales letrados, digamos, la invención del alfabeto es una mutación antropológica gigantesca, ¿verdad? Entonces voy a hablar un momento de la escritura y voy a destacar solamente un rasgo fundamental, ¿no? Lo que la escritura hace es una cosa muy extraña, que es hacer visible la lengua. Es decir, hace que el discurso, el habla, pase de lo audible a lo visible. El logos, el lenguaje y el pensamiento se alfabetizan y con eso se separa del momento y de la boca, perdura en el tiempo y cualquiera puede leer y recitar un discurso ajeno. Todavía no somos conscientes de todo lo que supone el paso de la oralidad a la escritura y ese extraño invento que permite que la lengua pase del oído al ojo, ¿no? Que la lengua sea no solo audible, sino visible. Pero la escuela, con esa extraña tecnología, hace otras cosas no menos importantes. En primer lugar, suspende las necesidades, las urgencias y los objetivos. Es decir, coloca la lengua y la enseñanza de la lengua fuera del tiempo social y liga el aprendizaje de la lectura y la escritura de la lengua no a la oralidad, sino a la escritura. De hecho, como ustedes saben, todos los niños y los jóvenes griegos aprendían a leer con Homero, ¿verdad? Y la lectura de Homero, ¿verdad?, es fundamental en toda la educación, a lo largo de toda la educación griega. Por tanto, la escuela hace eso, liga el aprendizaje de la lengua al texto, ¿verdad?, a la letra, más que a la oralidad, pero asocia el aprendizaje de la lengua escrita a una serie de ejercicios, muchos de ellos inventados por el mismo Isócrates, como por ejemplo leer en voz alta, copiar, dictar, recitar, memorizar, comentar textos y componer. De hecho, Isócrates inventa ese mecanismo escolar que ha sido muy importante hasta hace muy poco, que es la composición, el ejercicio de composición, un ejercicio de redacción. Hace pocas semanas estuve en Soria haciendo un curso sobre una filósofa francesa que se llamaba Simone Weil, muy interesante, y era un ejercicio de lectura colectiva. Y entonces el primer texto de Simone Weil que leímos es una composición escolar. Es un texto que ella escribió a los 15 años para las clases de filosofía de Alén. Por lo tanto, leímos una composición escolar de Simone Weil. Y el otro día un amigo mío, Fernando Bárcena, que quizá ustedes conocen, me mandó las preguntas que Hannah Arendt hacía a sus estudiantes en los cursos que hacía de filosofía política en Estados Unidos. A mí siempre eso me ha interesado de los filósofos profesores, no solamente cuáles son sus ideas, sino también cómo ejercen el oficio, es decir, cómo hacen de profesores. Por lo tanto, siempre tengo curiosidad por cómo examinaba Hannah Arendt, ¿verdad?, por ejemplo, o cómo examinaba Heidegger, o cómo examinaba, qué sé yo, Foucault en sus cursos, ¿no?, si es que examinaba. Y entonces las preguntas que hacía Hannah Arendt eran todas composición. Es decir, se trataba siempre de comparar dos cosas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dos acontecimientos, digamos, políticos, y comentarlos tomando como base 2 o 3 libros de bibliografía. Por lo tanto, el ejercicio que Hannah Arendt pedía a sus estudiantes era el ejercicio clásico de una composición sobre un tema, sobre un asunto y fundamentada en una bibliografía. Ese procedimiento de la composición ha sido dominante hasta hace bien poco. Escribir es tan difícil porque escribir exige alinear los pensamientos, ¿verdad?, es decir, ponerlos en orden, ponerlos en línea, unos después de otros, digamos. Y escribir bien, como sabían los profesores antiguos, es pensar bien, ¿verdad? El orden de la escritura expresa el orden del pensamiento, y además leer bien es también entender bien. Cuando yo era un joven universitario,
Tuve como profesor a un poeta y profesor de estética que se llamaba José María Valverde. Y José María Valverde contaba que cuando él era pequeño, es decir, en la España de los años 30, el examen de entrada a la educación secundaria, la prueba selectiva que había en aquella época para entrar a la educación secundaria, consistía en leer en voz alta a primera vista un texto. Y aquellos profesores sabían que si un chico leía bien, es decir, entonaba bien, es decir, leía bien el texto, entendía el texto. Y que si no lo sabía leer, no lo sabía entender. Y les diré así como de paso que la mayoría de mis estudiantes, ¿verdad?, en la universidad seguro que no superarían esa prueba, porque ese ejercicio de leer en voz alta, ¿verdad?, ese ejercicio de vocalizar, ¿verdad?, de usar, de seguir una voz ajena e intentar seguirla al mismo tiempo que se interioriza y se vocaliza, sería casi imposible. Pero Valverde, ya que uno cuando está mayor se dedica a contar historias de cuando era joven, Valverde en las clases de estética decía otra cosa muy interesante. Decía que una vez le preguntó a su niña, que tendría 5 o 6 años y se llamaba, creo que Elena, le preguntó, Elena, ¿con qué se piensa? Y la niña se lo quedó mirando como diciendo, qué tontería, pregunta este señor, y contestó, se piensa con la boca. Todos nosotros sabemos que se piensa con la boca y a partir de cierto momento se piensa con un lápiz y un papel, además de con la boca, y a partir de cierto tiempo se piensa con un lápiz y un papel y una biblioteca. Entonces, decía eso para que vean ustedes cómo las metodologías, las tecnologías escolares, digamos, básicas de relación con la escritura alfabética se constituyen desde muy pronto, van adoptando distintas modalidades. Pero hasta hace 4 días cualquiera entendía perfectamente que se piensa con la boca, cualquiera entendía perfectamente que escribir bien es pensar bien, y cualquiera entendía perfectamente que leer bien un texto significa directamente entender. En cualquier caso, lo que la escuela hace es, a través de la lectura y la escritura, es producir una cierta atención a la lengua en sí. Es decir, dicho técnicamente, la escuela separa el enunciado de la enunciación. La enunciación sería el aquí y ahora, el momento en que una frase o una palabra tiene sentido, el contexto, la situación en la que se produce, eso es la enunciación. Y el enunciado es el texto, cuando se separa de ese momento, ¿verdad?, se escribe y de alguna manera sale del espacio y del tiempo, ¿no? Lo que la escuela hace es producir una cierta atención hacia el enunciado, colocar la lengua sobre la mesa, convertirla en materia de estudio, de práctica y de ejercicio. Y lo que hace el profesor en el espacio público y el tiempo lento de la escuela es llamar la atención de los estudiantes hacia las palabras, los poemas, los relatos, los argumentos, los discursos, etcétera, incluyendo no solo su eficacia o el placer que dan, no solo su eficacia o el que se gustan o gustan, sino también su belleza. Lo que hace el profesor es presentar la lengua como materia de estudio, es decir, como materia de cuidado y de dedicación, de preocupación y de interés. Y lo que hace es que los estudiantes, como diría Paulo Freire, ya no estén absorbidos o sumergidos en la lengua, sino que sean capaces de distanciarse de ella, contemplarla y admirarla. Porque la lengua en la escuela no es solo aprendida, no es solo apropiada, sino que también es de alguna forma estudiada, es decir, puesta a distancia, ¿no? Y para eso, lo que la escuela hace es inventar ejercicios, procedimientos y formas de atención. Ustedes han visto que en estos últimos minutos he pronunciado varias veces la palabra estudio, convierte la escuela en materia de estudio, y para eso inventa ciertos ejercicios. A mí y a nosotros, a los que trabajamos en una aproximación parecida a la mía, nos gusta mucho la palabra estudio. Es una palabra antigua, una palabra que
es difícil darle una sonoridad en los tiempos que corren, ¿verdad? Yo escribí una vez un texto que se llama De las dificultades del estudio en una escuela del aprendizaje. Ya saben que la retórica dominante ahora es la del aprendizaje, el aprender a aprender, las competencias de aprendizaje, etcétera. A nosotros nos gusta mucho la palabra estudio, nos gusta mucho también la palabra ejercicio, que siempre hemos entendido como una gimnasia de la atención. Los ejercicios escolares están orientados a disciplinar, mejorar la atención, a producir sujetos atentos. Por eso en la escuela la lectura y la escritura no han sido solo tecnologías de comunicación, ¿verdad?, de expresión y comprensión, o tecnologías de registro, para que quede constancia de lo que se ha dicho, tecnologías de registro, sino que han sido tecnologías de análisis y de reflexión sobre la lengua, y eso fundamentalmente la escuela lo hace lentificando la relación con la lengua, es decir, dándole tiempo. Ustedes ya saben que se habla demasiado deprisa, pero que escribir requiere tiempo, porque hay que ordenar los pensamientos y colocarlos unos después de otros y corregirlos una y otra vez hasta que la composición está bien hecha. Pero ustedes saben también que un análisis gramatical puede pasarse media hora sobre la misma frase y desde luego cualquier profesor que le gustan las etimologías puede agarrar una palabra, ¿verdad?, y a partir de esa palabra construir un mundo. Por tanto, la escuela lentifica, le da tiempo, ¿verdad?, a la lengua, de manera que la lengua pueda ser estudiada por amor y por interés, y no solo por su utilidad y por su eficacia. En los términos de un texto que yo escribí, que está incluido en el elogio del profesor, sería que la lengua en la escuela deja de ser una cosa de usar para convertirse en una cosa de mirar, en una maravilla, el sentido en el que se le da a la palabra maravilla en ese texto que les acabo de comentar. Sí que me gustaría, para desarrollar un poco eso, detenerme un momento en la distinción entre aprender y estudiar una lengua. Y en esa frase aparentemente loca, de que en la escuela la lengua no se aprende, sino que se estudia, como cualquier otra materia. Y yo les invitaría a poner a prueba la agudeza de su oído lingüístico y a ver si en su oído lingüístico suena alguna diferencia entre aprender matemáticas o estudiar matemáticas, aprender filosofía o estudiar filosofía, leer a Paulo Freire o estudiar a Paulo Freire, leer a García Márquez o estudiar a García Márquez. Si el verbo estudiar todavía produce en su oído alguna diferencia. En cualquier caso, me voy a entretener unos minutos en esa distinción que me parece crucial entre aprender y estudiar una lengua. Es un texto que está incluido, voy a usar un poco un texto que está incluido en el tercero de los elogios, en el elogio del estudio. Y es un texto que está basado, digamos, o articulado en una famosa conferencia de Borges, de Jorge Luis Borges, de 1977, que se titula La ceguera. En esa conferencia, una conferencia que la pueden encontrar en YouTube, blanco y negro precioso, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, La ceguera, empieza Borges diciendo que al perder el mundo visible decidió darse otro mundo para entretenerse y para vivir con él, y que decidió estudiar inglés antiguo. Y para eso reunió a un grupo de 10 o 12 estudiantes y comenzaron a estudiar en casa, porque podían, ¿verdad?, estudiar inglés antiguo. Y entonces dice lo siguiente. Dice, lo que ocurrió es que cada una de las palabras resaltaba como si estuviera grabada, como si fuera un talismán. Por eso los versos, en un idioma extranjero, tienen un prestigio que no tienen en el idioma propio, porque se oye y se ve cada una de las palabras, ¿verdad? No solo se usa, sino que se oye y se ve cada una de las palabras y pensamos en su belleza, en su fuerza o simplemente en lo extrañas que son. Las palabras ahí, en ese fragmento,
no son herramientas de comunicación, sino que son talismanes que abren un mundo, como un talismán, dices, como una llave, ¿verdad? Como un talismán que abre un mundo. Y Borges insiste en ese grupo de estudios en la alegría del descubrimiento, ¿no? En la atención y la euforia compartida, ¿no? Como todos ellos se quedaban maravillados al descubrir una palabra que resaltaba, que era como un talismán, que la veían, la oían en su belleza, en su fuerza, etc. Y eso es fundamental porque la escuela es un espacio público y es un espacio de atención compartida. Y como ustedes saben, las cosas son más interesantes son más interesantes cuando se comparten con otros. Yo he empezado ya a hablar de la belleza y la belleza, como ustedes saben, es compartida, es decir, solo aparece cuando se comparte, o la belleza es más bella cuando se comparte, ¿verdad? Y si es bonito, ¿no? Pues qué sé yo, contemplar una ladera de otoño de una montaña o leer un poema que sea más bonito aún, es contemplar una ladera de otoño con alguien interesado, ¿no? Y leer un poema con alguien interesado. Por tanto, Borges empieza ahí, nos pusimos a estudiar inglés antiguo. En el estudio del inglés cada lengua se veía y se oía como si fuera un talismán, cada palabra, y éramos conscientes de su belleza y de su fuerza. Y eso producía una especie de euforia, una especie de embriaguez, una especie de alegría de descubrir juntos. De fíjate qué bonito esto, ¿no? Mira qué he encontrado, ¿no? Fíjate qué interesante. Esa alegría de compartir lo que se descubre, de descubrir juntos. Pero el momento más prodigioso de la conferencia viene un poco después. Borges deplora la pérdida del latín como lengua de cultura. El señor Borges, era un conservador, maravilloso, era Borges, deplora la pérdida del latín, deplora después la pérdida del francés como lengua de cultura y su sustitución por el inglés. Pero el argumento para eso tiene que ver no tanto con la lengua, sino con el modo de relacionarnos con ella. La cita es muy bonita y se la voy a leer a continuación. Él dice, sé bien, dice Borges, que la gente aprende inglés ahora, pero yo que quiero tanto a Inglaterra, que me siento de algún modo inglés, creo que hay una diferencia. Y la diferencia es esta, que quienes aprenden inglés ahora lo hacen por razones comerciales. En cambio, el francés se estudiaba por el amor a la cultura francesa. El estudio del francés no se hacía para hacer negocios, no. El estudio del francés se hacía para acercarse a la belleza de la lengua y a su gran tradición literaria. Y es una pena que se haya perdido eso. Fíjense que aquí, quizás sin darse cuenta, Borges utiliza la distinción entre aprender y estudiar. Se aprende inglés para hacer negocios, por razones comerciales, porque el inglés es muy útil, se aprende inglés para usarlo, en definitiva, como una herramienta, pero se estudiaba francés por amor a la lengua y a la literatura, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y como él ha hablado de la belleza, una última cita, en otra conferencia del mismo ciclo, esta vez dedicada a la poesía, lo que hace Borges es una operación muy bonita, seguramente ustedes conocen porque es un texto muy famoso, es una operación muy bonita que es traer a la presencia, ¿no? Colocar sobre la mesa, diría yo, colocar sobre la mesa una sola palabra. Y dice así, dice, pensemos en una cosa amarilla, resplandeciente, cambiante. Esa cosa es a veces en el cielo circular, otras veces tiene la forma de un arco, otras veces crece y decrece. Alguien, pero no sabremos nunca el nombre de ese alguien, nuestro antepasado, le dio a esa cosa el nombre de luna
distinto en distintos idiomas y diversamente feliz. Yo diría que la voz griega Selene es demasiado compleja para la luna, que la voz inglesa moon tiene algo pausado, algo que obliga a la voz a la lentitud que conviene a la luna, que se parece a la luna porque es casi circular, casi empieza con la misma letra con la que termina. En cuanto a la hermosa palabra que hemos heredado del latín, esa que es común al italiano, consta de 2 piezas, de 2 sílabas, lo cual es demasiado. Tenemos lua en portugués y lune en francés, que tienen algo de misterioso. En alemán la voz masculina la voz luna es masculina, Mond, y así Nietzsche pudo compararla con un monje o Kafka compararla con un gato, y concluye diciendo: cada palabra es una obra poética. Lo que hace aquí Borges es simplemente separar la palabra luna de su uso y concentrarse en la palabra, es decir, en la palabra en sí misma, para poner la distancia, separarse en la palabra y entonces verla, escucharla, ver las cadenas metafóricas que se pueden usar según si la palabra luna es masculina o femenina, etc. Analizarla en su fuerza expresiva, es decir, contemplarla, poner la distancia y convertirla en maravilla. Y a eso él le llama belleza. La palabra, dice, las palabras son creaciones estéticas. A eso él le llama belleza. La belleza es una palabra que no está de moda tampoco. Es una palabra además que ni siquiera en la estética está de moda. Ni siquiera en las artes está ya de moda. La tradición de las bellas artes y de las bellas letras y de los bellos discursos parece que es una cosa como del siglo XIX o por ahí. Pero sin embargo estoy cada vez más convencido de que la palabra belleza tenemos que empezar a reivindicarla de verdad, a reivindicarla casi como un derecho, ¿no? El derecho a la belleza. Y yo la he pronunciado algunas veces. Cuando en la escuela la lengua se da en sí misma, la lengua se da no solo en su utilidad o en su eficacia, sino en su belleza. Cuando se estudiaba francés, dice Borges, no se hacía como el inglés por motivos comerciales, ¿verdad? Porque es útil, sino que se hacía por amor, es decir, por su belleza. He pronunciado la palabra belleza varias veces y me gustaría decir 2 cosas sobre la palabra belleza. La primera es que en la belleza el mundo se ofrece en su propia existencia. En la belleza, el mundo, las cosas, la luna, el mar, las palabras. Pero también las fórmulas matemáticas, también las músicas. En la belleza, el mundo, las cosas del mundo, se ofrecen en sí mismas, en su propia existencia. Por eso decía Simone Weil que la belleza es lo real, es la forma más plena de lo real. Porque las cosas no son bellas porque sirvan o no sirvan, sino que son bellas porque son, es decir, son bellas en su mera existencia. Y eso es un poco esa operación tan extraña que hace la escuela con la lengua, pero también con otras materias de estudio, darlas en su belleza. Todo profesor, parece que me están escuchando varios profesores, todo profesor de, qué sé yo, de matemáticas sabe de la belleza de un teorema, todo profesor de lengua sabe de la belleza de una etimología, todo profesor de geografía sabe de la belleza de un afloramiento calcáreo de montaña, todo profesor de historia sabe de la belleza de un pedazo de cerámica medieval y sabe que con eso, con un pedazo de cerámica medieval o con un afloramiento calcáreo de montaña o con una etimología, él es capaz de abrir un mundo, de abrir el mundo de la historia, de abrir el mundo de la geografía, etcétera, etcétera. Por tanto, la palabra amor, que para nosotros es muy importante, no me voy a poder entretener hoy en ella, la palabra amor en la escuela es fundamental, solo les sugiero, ¿verdad?, que lean el famoso último párrafo de un texto de Hannah Arendt sobre educación, que se llama La crisis en la educación, donde ella dice que la educación y la escuela tiene que ver básicamente con el amor al mundo y con el amor a la infancia, con el amor a los nuevos, ¿verdad? Tiene que ver con un doble amor. Por tanto, sin letra no hay escuela, pero sin amor tampoco hay escuela, solo hay negocio, digamos. La escuela tiene que ver con el amor. Y
la belleza tiene que ver un poco con eso, ¿no? En tanto que las cosas se dan en su ser mismo, es decir, son interesantes por sí mismas. En una escuela se puede instalar una huerta escolar y seguro que es muy interesante y se desarrollan muchas competencias y se aprenden muchas cosas y tal, pero en una escuela la huerta tiene que ser interesante por ella misma. Es decir, lo que es interesante es la huerta. Lo que tiene que despertar el interés es la huerta, o el afloramiento calcáreo de montaña o la palabra luna. Casi para ir avanzando, voy a leer una cita de Agamben, de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, está en un libro que se llama ¿Qué es filosofía?, que tiene que ver con esa puesta a distancia de la lengua de la que estoy hablando y con la importancia antropológica, cultural y de todo, simplemente de ese gesto escolar de poner la lengua a distancia, que es lo que hizo Isócrates, dándole tiempo, y escribiéndola y dándole tiempo. De hecho, les he contado la anécdota quizá un poco bufa de que Isócrates era logógrafo y se pasó 20 años componiendo un discurso. Es decir, dándole tiempo a la lengua, consigue distanciarse de la lengua y por lo tanto corregir 1000 veces, reconsiderarlo, compararlo con otros discursos, etcétera, etcétera, etcétera. La cita de Agamben dice lo siguiente, ¿no? Dice: la antropogénesis sería la historia de la génesis y el desarrollo de ese extraño animal que somos, del antropo, ese extraño animal que somos, ¿no? La antropogénesis, dice Agamben, no se cumplió de una vez por todas y de forma instantánea con el acontecimiento del lenguaje, con el devenir hablante del primer primate del género Homo. La antropogénesis no se cumplió de una vez por todas con que un determinado animal una vez empezó a hablar. Ustedes saben que la definición aristotélica de hombre es una mala traducción, es el viviente dotado de palabra, el zoon logon ekon, la palabra para palabra es logos, el viviente dotado de palabra. Lo que diferencia al hombre, al género hombre de otros animales es que está dotado de palabra, dice Aristóteles, y eso se tradujo muy mal cuando se tradujo logos por ratio y viviente por animal, y se inventó aquello del animal racional, ¿no? De que somos animales racionales. La definición aristotélica era mucho más bonita. Somos vivientes, seres vivos, como los demás seres vivos y por lo tanto mortales, dotados de palabra, ¿no? Entonces la antropogénesis, dice Agamben, no se inicia en el momento en que el primer animalico, ¿no? El primer primate del género Homo empezó a hablar. Y continúa diciendo: el primate que se habría convertido en Homo sapiens ya estaba dotado de un lenguaje, ciertamente diferente, pero quizá no muy distinto del que conocemos. Lo que sucedió es que en un momento dado, que coincide con la antropogénesis, el primate del género Homo se volvió consciente de tener una lengua. O sea, lo que nos hace lo que somos no es que hablemos, sino que seamos conscientes de que hablamos. Es decir, el primate del género Homo se volvió consciente de tener una lengua, es decir, la separó de sí mismo y la exteriorizó fuera de sí como un objeto, para luego empezar a considerarla, analizarla y elaborarla en un proceso incesante en el que se fueron dando alternativamente la filosofía, la gramática, la lógica, la psicología, la informática y que quizá todavía no ha terminado. Dice aquí Agamben es que empezamos a ser lo que somos no cuando hablamos, sino cuando somos conscientes de la lengua, cuando separamos la lengua de nosotros mismos y empezamos a analizarla, a considerarla y tal. Y que de ahí nace la lógica, nace la filosofía, nace la psicología, pero nace también la informática, ¿verdad? En un proceso que todavía no se ha acabado. Un proceso de consideración y reconsideración de la lengua. De hecho, la filosofía quizá no sea otra cosa
que un proceso por el cual determinados seres se la pasan dándole vueltas a algunas palabras, a la palabra verdad o a la palabra justicia o a la palabra belleza, ¿verdad? Dándole vueltas y vueltas y vueltas a unas cuantas palabras. Y quizá la literatura no sea otra cosa que esa disciplina o esa práctica en la cual algunos seres humanos se la dedican ensayando algunas sonoridades, es decir, algunas frases y algunos ritmos, tanto en la poesía como en la prosa, ¿no? Es decir, las grandes artes de la palabra no son otra cosa que consideraciones y reconsideraciones sobre la lengua, ¿no? Y termina Agamben diciendo, esto significa que el hombre no es simplemente un Homo sapiens, sino ante todo un Homo sapiens loquendi, el viviente que no solo habla, sino que sabe hablar. El viviente que no solo habla, sino que sabe hablar. Y yo creo que para eso, para habernos convertido en el animal, que no solo habla, sino que sabe hablar, hace falta el alfabeto y la escuela. Es verdad que en las sociedades orales también hay formas de conciencia de la lengua, incluso procedimientos que se llaman epilingüísticos, de corregir, de enseñar poemas, de corregir la oralidad memorizada, etc. Es posible que haya procedimientos de análisis, de estudio de la lengua en su pura oralidad. Pero para que ese proceso se dispare, para que seamos no solo animales que hablan, sino animales que saben que hablan y por tanto saben hablar, hace falta la escuela y el alfabeto, porque en la escuela de lo que se trata, y esta frase les parecerá seguramente también un tanto anacrónica, no es de leer y de escribir, sino de leer y de escribir bien, sea lo que quiera decir ese bien. ¿Qué quiere decir ese bien? Ha cambiado, seguramente cambie según distintas teorías didácticas, escolares, etc. Pero en la escuela no se escribe de cualquier manera, se escribe bien. Y en la escuela no se lee de cualquier manera, se lee bien. ¿Que hay muchas formas de bien? Sí, hay muchas formas de bien. ¿Que el que signifique bien depende de unos y de otros? Sí, depende de unos y de otros. Pero en la escuela la lectura y la escritura no solo se practican, sino que se disciplinan, se mejoran, se corrigen, se perfeccionan, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sé que eso son palabras también un tanto, un tanto anacrónicas, ¿no? Un tanto de otra época, pero quería decirles que ese tipo de expresiones que yo estoy usando no son demasiado locas ni son demasiado raras en un periodo histórico amplísimo, que va desde la invención griega de la escuela hasta hace 4 días, hasta el momento en que empieza eso que algunos dicen, ¿no? Que estamos entrando en una sociedad posletrada y posalfabética. Por lo tanto, si no fueron locas, no fueron completamente idiotas durante siglos y siglos y siglos, es porque tenían o tuvieron o pueden tener alguna cosa de verdad. Esa idea de que la lectura y la escritura se mejoran, se perfeccionan, ¿verdad? Se aprende a escribir bien, se aprende a leer bien, se aprende a escribir como se debe, etcétera, etcétera, etcétera. Ya casi para terminar, quería quería hacer una nota personal. Yo comencé, como algunos de ustedes quizás sepan, mi trabajo en pedagogía hace más de 30 años, intentando hacer sonar la palabra, hacer sonar pedagógicamente la palabra experiencia, intentando hacerla sonar también cerca de la palabra formación. La experiencia es lo que nos pasa y al pasarnos nos forma y nos transforma. Yo intenté también hacer sonar la palabra experiencia próxima a la palabra vida y decir, por ejemplo, que una escuela más experiencial es una escuela más viva, más vital, que intenta vitalizar la vida, hacer la vida más intensa, más interesante, más rica. Y por qué no decirlo, más inteligente y más consciente.
Durante mucho tiempo yo me dediqué a eso. Escribí miles y miles seguramente de páginas intentando hacer sonar la palabra experiencia pegada a la palabra formación de una forma que yo creía interesante en el campo pedagógico. Y de ahí viene el libro que ha citado Ana, ¿verdad? Quizá el libro La experiencia de la lectura, que tenía que ver con eso, con aplicar a la lectura y a la escritura escolar la palabra experiencia desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista. En los últimos años, sin embargo, en mi trabajo, ha habido un cambio de énfasis, no de tema, sino de énfasis, de acento, en tanto que está centrado en la escuela, pero no tanto desde el punto de vista de la formación o la transformación del sujeto, sino desde el punto de vista de la atención al mundo. Es decir, no tanto una vida más viva, sino un mundo más interesante y un sujeto más atento. Una educación, podríamos decir, más centrada en el mundo que no en el sujeto. Un poco sería eso. Quizá la palabra experiencia y la palabra ejercicio, con todas las que van conectadas, atención, les dije que el ejercicio es una gimnasia atencional, con todas las que van conectadas, digamos, sería un poco el asunto. Y de ahí que sea una nota personal, cuál sería mi alegría cuando hace unas semanas leí en los cuadernos de Paul Valéry una nota de 1915 que dice lo siguiente. Dice Paul Valéry en los cuadernos. Mi filosofía tiene 2 capítulos. 2. Esos capítulos no son consecutivos. Uno primero, después el otro, o uno después y el otro primero. Pues en realidad solo pueden ser simultáneos, ¿no? Mi filosofía tiene 2 capítulos y además simultáneos. Uno se llama experiencia, el otro se llama ejercicio. No está mal. Mi filosofía tiene 2 capítulos que se dan simultáneamente. Es decir, no hay experiencia sin ejercicio y no hay ejercicio sin experiencia. Uno se llama experiencia y otro se llama ejercicio. Y continúa diciendo, el primero trata de las impresiones y los titubeos. La experiencia trata de las impresiones y los titubeos. El otro trata del funcionamiento y del desarrollo formal. La experiencia tiene que ver con la sensibilidad, con las impresiones, tiene que ver con la sensibilidad y por tanto con los titubeos. Y el ejercicio tiene que ver con el desarrollo formal, con el funcionamiento, con la organización, ¿verdad? Con algo así como poner orden en las sensaciones. Podríamos decir, casi para terminar, que lo que hace la escuela, o lo que hizo durante mucho tiempo la escuela, mejor o peor, y con mejor o peor fortuna y de formas más afortunadas que otras. Pero lo que hizo fue, ya lo he dicho, presentar la lengua en sí misma y, por tanto, desarrollar en las personas una cierta sensibilidad a la lengua. Hay gente que tiene una sensibilidad a la música, gente que tiene sensibilidad a la pintura, gente que tiene sensibilidad, qué sé yo, ¿no? Cada uno tiene sus limitaciones, cada uno pues sabemos a qué somos sensibles y a qué no tanto. La escuela trata de desarrollar la sensibilidad hacia ciertas materias del mundo, ¿no? Hacia la lengua, hacia las matemáticas, hacia el número, hacia la historia, hacia la geografía, hacia lo que sea, ¿no? Desarrollar la sensibilidad. Por lo tanto, desarrollar órganos de sensibilidad, ¿no? Voy a contar una anécdota, ¿no? Hace unos cuantos años, más de 20, hice un viaje a Brasil donde venía mi hermana pequeña y el que entonces era su novio, que ahora es mi cuñado, el David. Y el David era en aquella época una joven promesa de la cocina catalana, estaba estudiando en una escuela de cocina, trabajaba. Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención que mientras que nosotros paseábamos básicamente con los ojos, levantando la cabeza y mirando, qué sé yo,
las playas, las montañas, los árboles, las piedras y los bichos y todo lo que nos aparecía. El David se la pasaba el tiempo cabizbajo, casi gateando, y entonces lo que hacía era coger cada hierbecica, cada piedra, cada fruta que se encontraba, chuparla, olerla. Y yo pensé, no estamos en el mismo mundo. O sea, nosotros estamos paseando por un mundo visible y el David está paseando por un mundo olible, digamos, por un mundo de aromas y de sabores, ¿no? Por un mundo de paisajes y de lejanías y de colores y así, sino por un mundo de sabores y de aromas, ¿no? Tanto digamos que el David tenía más nariz que yo, tenía más lengua que yo, tenía una nariz y una lengua más fina, más sensible que la mía. Y nosotros quizá tuviéramos una mirada, ¿verdad?, más educada, más sensible y más fina que la de David, ¿no? Ni mejor ni peor. Pero lo que les quería contar es que esa sensibilidad no está dada, si acaso, en una tendencia así, sino que es aprendida. Es decir, mi cuñado había aprendido eso, yendo con su padre desde muy pequeño a los mercados, probando cosas distintas, interesándose por su madre cocinando, haciendo pruebas él de aromas y de sabores, es decir, a través de ejercicios. Es decir, con los ejercicios mejoró y desarrolló su atención y su sensibilidad hacia ese mundo de sabores y de aromas que era el suyo. Y, qué sé yo, si ustedes han hecho alguna vez un camino de montaña con alguien que sabe un poco más de pájaros o de árboles que ustedes, pues esa persona sin duda ve más cosas y escucha más cosas. Y es muy interesante ir con ellos porque nos enseñan a ver y a escuchar cosas que nosotros no somos capaces de ver y de escuchar. Es decir, nos educan nuestra sensibilidad. Y yo creo que con la lengua pasa algo parecido, ¿no? Y hace falta la práctica, el ejercicio y sobre todo la ayuda de alguien que ame eso, ¿verdad?, que te enseñe eso, para que uno desarrolle un órgano que no sería muy bien, no sabría muy bien cuál es, si es el oído, si es la mente, cuál sería el órgano, ¿verdad?, que aprenda, que desarrolle, digamos, la sensibilidad a la lengua. Eso sería la parte de lo que Valéry llamaba la experiencia, ¿no? Lo que tiene que ver con las percepciones, con las impresiones, ¿no?, y con los titubeos. Y luego hay otra dimensión que tiene que ver con ponerle nombre a las cosas. Mi cuñado había aprendido, claro, en la escuela los nombres de las cosas, los nombres de los sabores, de los aromas, de las plantas, de los ingredientes de cocina, de los diferentes tipos de harina, de los diferentes tipos de café, de los diferentes tipos de carne, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con los nombres de las cosas y un poco con una cierta organización racional. De manera que lo que se aprende es a desarrollar una sensibilidad y al mismo tiempo a organizar un mundo. Organizar un mundo que podría estar organizado también de otra manera y está organizado de muchas maneras. Con lo cual, estaría un poco esa idea de la experiencia y el ejercicio como dos elementos simultáneos y no consecutivos. Uno tiene que ver con la sensibilidad, con el dejarse afectar. O sea, mi cuñado era afectado por los aromas y por los sabores de una manera que yo no era afectado por eso, y al revés, yo era afectado por los paisajes y por las playas y por los sonidos de una manera que él no era afectado. La experiencia tiene que ver con dejarse afectar por las cosas, ¿no?, y por lo tanto con saber discriminar, diferenciar matices, etc. Y el ejercicio tiene que ver con el desarrollo formal de todo eso, es decir, con la organización, digamos, de todo eso, ¿no? Por tanto, lo que la escuela hace, una escuela de cocina o la clase de lengua de una escuela, es poner la lengua encima de la mesa, o poner los sabores y los olores encima de la mesa, convertirlos en materia de estudio y desarrollar en los chicos, hasta el punto que se pueda, tanto la sensibilidad como la disciplina, es decir, como la organización formal, etcétera, etcétera. En la escuela se componen y se presentan mundos, ¿no? Y el mundo de la lengua, como ustedes saben, es un mundo muy complejo, es un mundo infinito, del que por mucho que hayamos pasado años y años estudiándolo, no nos hemos aproximado ni siquiera un cachito a sus infinitas posibilidades, ¿no?
Y ahora sí, ya para terminar, que ya es la hora, quería leerles una última cita. Yo he insistido un poco en lo del invento griego y he insistido un poco también en que algunas de las cosas que yo he dicho, que pueden parecer un poco rancias, tuvieron cierta validez hasta hace 4 días. A lo mejor estamos cerrando un ciclo, ¿no? A lo mejor estamos entrando en un mundo, como algunos dicen, post-alfabético y post-letrado. Y quizá estemos entrando en una escuela post-alfabética y post-letrada. Y quizá, paradoja de las paradojas, estamos empezando a tener también bibliotecas post-alfabéticas y post-letradas. Pero bueno, eso sería un tema infinito y un tema del que yo no soy muy competente para hablar, ¿no? Pero es posible que un ciclo antropológico, un ciclo histórico se esté cerrando y desde luego no seremos ni mejores ni peores, pero en fin, es posible que se esté cerrando. Entonces quería leerles para terminar una cita de Santiago Albarrico de un libro que se titula Todo el pasado por delante. El título es divertido, ¿verdad? Todo el pasado por delante. Tenemos muchísimo pasado por delante, muchísimo. Hay muchísimos inventos muy interesantes que estaría muy bien que los volviéramos a replantear, etc., ¿no? De hecho, vivimos en una época que en algunas cosas se está haciendo conservada. La lista de las cosas que deberíamos conservar es casi tan importante como la lista de las cosas que deberíamos cambiar. El título del libro de Santiago Alba se llama Todo el pasado por delante. Y entonces les voy a leer el último párrafo de un texto que se llama La condición posletrada, en la que dice así: nunca fuimos realmente letrados, nunca llegamos a ser letrados y ya no podremos ser. La primera línea tiene que ver con que el proyecto de alfabetización universal, el proyecto moderno de crear una sociedad de lectores, una sociedad crítica, una sociedad alfabetizada, y pensar que la alfabetización y la cultura nos harían mejores, nos harían eso, haría que nuestras democracias fueran mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa utopía nunca llegó a realizarse. Las posibilidades de la escritura, de la letra, no se han llegado a realizar, todas ellas, ¿no? Nunca fuimos realmente o completamente letrados, nunca llegamos a ser letrados y ya no podremos serlo. La población mundial, continúa diciendo, está cada vez más dividida entre analfabetos y postletrados. Intenten imaginar a qué se refiere con los postletrados. Son gente que ha estado alfabetizada, ¿verdad?, pero que ya no viven en un mundo alfabético, que se la pasan en otra cosa, se la pasan en otra cosa. La población mundial está cada vez más dividida entre analfabetos y postletrados. La franja propiamente letrada se encoge cada vez más y con ella todas las posibilidades entrevistas hace 4.000 años y nunca desplegadas por completo. Y termina con una pregunta. ¿También el socialismo? Esa es una pregunta bien interesante. ¿Hasta qué punto la democracia o el socialismo, viendo el socialismo como una sociedad razonable, una sociedad donde no predomina lo económico, sino lo político, es decir, el argumento y la palabra es lo que manda y no los mercados que dicen ahora, ¿no? Si el socialismo o la misma democracia no depende justamente de las artes de la palabra. Y si las artes de la palabra no dependen todavía de la lectura y de la escritura. Entonces, lo que hace Santiago Alba es preguntarse si el encogimiento de esa franja letrada, cada vez más pequeña, entre los analfabetos y los postletrados, no anuncia de alguna manera también no sé si el final, pero sí un cierto límite al desarrollo de las sociedades modernas y que se querían ilustradas hacia la democracia y hacia el socialismo.
Con eso termino con un pequeño apunte político. Ana ha dicho al principio, con unas líneas que yo le mandé, que hablaría un poco de la relación entre lectura y ciudadanía, pero no ha sido este el tema que finalmente he tratado. Pero sí que quería terminar un poco con ese apunte. Si ese invento moderno y tan interesante del ciudadano, que participa en los asuntos públicos, que habla, que discute, que comprende, que argumenta, etcétera, si ese invento ilustrado del ciudadano no depende o dependía de alguna manera de las artes, de la lectura y de la escritura y por lo tanto de la escuela y de los aparatos de escolarización. Nada más, creo que son suficientes cosas como para charlar un ratito. Entonces tenemos todavía unos minutos por si tienen algún comentario, alguna pregunta, etcétera. Muchas gracias. Bueno, Jorge La Rosa, muchísimas gracias por esta charla. Lástima que el tiempo aquí haya ido en contra y se nos haya acabado, porque precisamente sí creo que, y es algo que he estado leyendo en los mensajes que pone de todo el mundo, ha sido un regodearse oírlo usted hablar con ese tono pausado sobre el lenguaje, usando las palabras, dándoles todo el sentido. Y eso es parte de lo que he estado leyendo en todos los mensajes que nos han llegado. Y le cuento, pues le cuento, hemos tenido, por decirlo así, el auditorio lleno, atestado, mucha gente oyéndolo, maestros, bibliotecarios, cosa que me gusta a mí, de todas partes del país, pero incluso de fuera del país. Em, y hay algunas preguntas y hay algunos comentarios también. Voy a leer un comentario porque me parece que como que recoge muy bien lo que he estado leyendo que comentan las personas que lo están oyendo y que es como la misma idea que me quedó a mí. Dice, fascinada con esta charla, es una gran invitación a estudiar la lengua o el lenguaje. La forma como nos va enamorando del elogio del estudio es una manera de regalarnos la belleza misma de la palabra y creo que eso se sintió en su charla. Voy entonces a hacer algunas de las preguntas que le han hecho, que le están planteando desde distintos sitios. Bueno, una de ellas es, en este tiempo complejo, ¿cómo lograr crear los mejores vínculos entre lectura y escritura en el aula? No sé si cuando dice complejo se está refiriendo a este tiempo de la virtualidad o que puede ser, o a este tiempo, pues de la falta de tiempo, de los, bueno, pero supongo que es la virtualidad. Bueno, la pregunta es por los vínculos entre lectura y escritura, ¿no? Y esos vínculos son consustanciales. O sea, de hecho, cuando nosotros hablamos de la sociedad letrada, la relación con la letra incluye las dos actividades al mismo tiempo. Y a mí me parece que la escuela es un dispositivo muy interesante porque combina siempre leer y escribir, combina siempre, pero también los articula de una forma muy interesante con la oralidad. O sea, nosotros utilizamos para estudiar un poco eso, cómo funciona, una película muy bonita que se llama Elogio del Estudio, es una escuela de Cataluña donde aparecen niños haciendo distintos ejercicios en distintas salas de clase. Y una cosa que nos pareció muy interesante es que todo lo que se dice es escrito. Y los niños tienen un cuaderno, entonces alguien hace una pregunta y la persona dice escríbela, o escríbela en la pizarra, o escríbela antes de decirla. ¿Verdad? O sea, todo lo que se dice se escribe y todo lo que se escribe se lee. Entonces, cuando los niños hacen alguna intervención, previamente la han escrito. Por ejemplo, los niños entrevistan a los abuelos preguntándoles cosas de cómo era la escuela antiguamente y los niños llevan la entrevista preparada, es decir, llevan las preguntas escritas. Entonces hay una oralización constante de la escritura y una escritura constante de la oralidad, ¿no? Y al mismo tiempo la relación entre leer y escribir es fundamental, pero no solo en el formato clásico, ¿no? De haga usted un comentario de texto, ¿no? De lea y dígame usted lo que piensa sobre lo que lo ha leído, o qué ha sentido, o qué le ha parecido, o vamos a discutirlo, ¿no? Sino también en el formato fundamental, y yo creo que ese es claramente escolar, de que es volver a leer lo que uno ya ha escrito. Yo creo que el ejercicio, vamos, la tarea clásica de los profesores de lengua
durante muchos años ha sido corregir textos. Y corregir textos supone volverlos a leer, hacerlos de nuevo, etc. Igual que en el sentido ese que hablaba yo de un poco de la lentificación, esa cosa de hacerlo de nuevo, ¿no? Volverlo a hacer, tomarse tiempo para repetir las cosas, ¿no? Para estar atento y para hacer las cosas de nuevo, para hacerlas otra vez, ¿no? Entonces a mí me parece que sería, seguro que hay, un montón de trabajos muy interesantes sobre cómo se articula en una sala de aula lectura, escritura y oralidad. Es una triangulación muy interesante y yo creo que el profesor está atento a las tres cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Y desde luego me parece a mí que esa articulación tan interesante se da, no digo que no se dé, pero se da en muy pocos sitios que no sean la escuela. Y no digo tampoco que se dé siempre bien en la escuela, o que se dé siempre bien, ¿eh? No digo que se dé siempre bien, pero que yo creo que hay muy pocos lugares en este mundo complejo que decía usted, en los que esa relación tan cuidadosa entre lectura, escritura y oralidad se produzca como en la escuela. Bueno, y a propósito de esto, una pregunta que tiene mucho que ver con lo que acaba de responder, pero quizás ya la pone de una manera mucho más concreta. Dice, en el proceso de escritura para niños, ¿qué tan beneficiosa es la corrección de los textos? Por ejemplo, en la elaboración de un cuento cuando faltan detalles, descripción, omisión de eventos o repetición de palabras. Bueno, corregir es un arte, ¿no? Es el arte fundamental del escritor, del profesor. Bueno, muchos artes, ¿no? Poner sobre la mesa, llamar la atención, algunos de los que yo he dicho, pero corregir es un arte. Y por lo tanto no es sencillo. Y por lo tanto hay buenas maneras de corregir y malas maneras de corregir. Entonces yo diría que hay que corregir los textos, claro, porque he insistido un poquito eso, ¿eh? No sé si les ha parecido una expresión quizá un poco demasiado fuerte, ¿no? Eso de que en la escuela hay que escribir bien. Fuera de la escuela se escribe como sea, pero en la escuela hay que escribir bien. En tu casa, en el WhatsApp, haz lo que quieras, pero en la escuela hay que escribir bien, las reglas son otras, ¿no? Quizá suene un poco fuerte esa expresión, ¿no? Pero si es eso, si en la escuela hay que escribir bien, por lo tanto hay que corregir la escritura. Desde luego hay formas torpes de corregir, que es entender la corrección como un castigo, entender la corrección como llamar la atención sobre lo que está mal y la jerarquización de los chicos y esas cosas. Y hay formas muy bonitas de corregir, que es llamar la atención sobre las posibilidades. Entonces yo creo que el buen profesor que corrige bien lo que hace es podría estar mucho mejor si, ¿no? No esto está mal porque, sino esto podría estar mucho mejor si. Pero en fin, esto da una conversación esa y yo desde luego como profesor me la he pasado corrigiendo y me parece que en eso he aprendido también, he aprendido también de la experiencia y de muchas cosas. Pero yo creo que sí, ¿no? Fíjense que ese final de la cita de Agamben es muy poderoso, ¿no? Cuando dice el animal humano no solo habla, sino que sabe que habla. Es muy poderoso. Por lo tanto, yo no solo escribo, sino que sé lo que escribo, ¿no? Yo no solo hablo, sino que sé lo que digo. Y por lo tanto tengo que pensar en lo que digo. Mis alumnos siempre dicen que yo repito muchas veces una expresión que es muy tonta, que es esa de que en la escuela, desde luego, se puede decir lo que se quiera, solo faltaría, ¿no? Se puede decir lo que se piensa, solo faltaría, pero que la obligación es pensar lo que se dice. Entonces, esa cosa de piensa lo mejor lo que estás diciendo, o mira lo que has escrito, ¿no? Eso que solo lo produce la distancia, yo creo que es plenamente escolar y puede ser muy bella, puede ser muy cruel, pero puede ser también muy bella, ¿no? El animal humano no solo habla, sabe que habla y por tanto sabe si habla bien o si no habla bien, sabe si miente o si dice la verdad, sabe si es consecuente con lo que dijo ayer o no es consecuente con lo que dijo ayer.
Y yo creo que ese tipo de apreciaciones son las que tienen que ver, no sé si yo creo que sí, son las que tienen que ver exactamente con la idea de la corrección. Pero yo soy, bueno, ya han visto, ¿no? Que soy en la charla de hoy, otras me salen de otra manera, ¿eh? Pero la de hoy ha salido un poco como de usar palabras de otra época, pero yo creo que una de las artes fundamentales del profesor es corregir. Es un arte fundamental. Otra pregunta, ¿qué recomendaciones podría darnos para generar experiencias lectoras significativas para el oyente? Lo de las experiencias significativas, ¿no? Significativas significa que digan alguna cosa, ¿no? Y a mí me parece que ese también es el arte, claro. Es decir, mi amigo Jan Masselen, ese filósofo belga, del que les he citado esa frase prodigiosa de que Isócrates le dio a la retórica el don del tiempo, es decir, dio tiempo para leer y escribir, dio tiempo para eso, ¿no? Él dice que lo que hace un profesor es hacer que las cosas digan alguna cosa. Y cuando uno va por un camino de montaña y uno es un ignorante y está todo el tiempo mirando el celular o pendiente del número de pasos que da, las calorías que adelgaza y lo que le falta para llegar, y seguramente no se entera de nada de lo que hay en ese camino de montaña. El mundo es para él opaco. El mundo es opaco, quiere decir que el mundo no te dice nada. Tú sales al monte, sales al campo, y el campo no te dice nada. Para una persona que no ha desarrollado, ¿verdad?, una cierta sensibilidad para los sabores y para los aromas, pues la comida no le dice nada y por eso pues solo come hamburguesas y pizzas, qué sé yo, ¿qué le vamos a hacer? Tú te lo pierdes. Entonces, ¿cómo hacer para que un camino de montaña sea significativo? Es decir, para que diga alguna cosa. ¿Cómo hacer para que un plato bien cocinado sea significativo y no te la pase uno comiendo solo hamburguesas y pizzas, ¿verdad? Es una pena, no porque sea malo, ¿eh? Porque es una pena por todo lo que te pierdes, por todo lo que te pierdes. ¿Qué hacer para que las lecturas digan alguna cosa, es decir, sean significativas y no sea el mundo opaco, simplemente porque si no te lo perderás, ¿verdad? O sea, porque hay una riqueza ahí que te vas a perder, ¿no? Y yo creo que en eso hay como una doble sensibilidad. Hay una sensibilidad, por un lado, a lo que podríamos llamar los intereses de los chicos, aunque a mí no me gusta nada esto de que hay que partir de los intereses de los chicos, me parece que no es así, o no es así siempre. En la escuela hay un doble gesto. El primer gesto es, chicos, ¿qué les interesa? ¿No? Y entonces, pues vamos a trabajar sobre lo que a ustedes les interesa. Entra un profesor y dice, chicos, ¿qué les interesa? Pero hay un gesto que también es escolar de profesor, ¿qué tiene usted que contarnos? O sea, ¿qué tiene usted de interesante para decirnos hoy? ¿Qué ha preparado usted para nosotros? Por lo tanto, yo no suscribo eso de que en la escuela las cosas tengan que partir siempre de los intereses de los chicos. Ahora, sí que es verdad que hay una sensibilidad a los intereses de los chicos. Pues por un lado está la sensibilidad a los intereses de los chicos, pero yo creo que lo fundamental para que las cosas sean significativas es que sean significativas para el profesor. Es decir, que el profesor ame aquello que está proponiendo. Es decir, que vea que allí hay posibilidades de amor, de interés y de belleza. Y si él lo ama, yo creo que va a ser capaz de transmitir ese amor, de transmitir un poco ese entusiasmo. Voy a poner de nuevo un ejemplo de mis años universitarios, que es que, qué sé yo, pues yo el otro día estuve cenando con un viejito que fue mi profesor, tiene 10 años más que yo, Miguel Morey, y yo tengo un recuerdo muy vivo de las clases de Miguel, ¿no? No me acuerdo de casi nada de lo que decía, de casi nada de lo que contaba, pero me acuerdo muy bien de cómo lo contaba. Por lo tanto, el asunto no es tanto el qué, sino la relación que se establece con aquello. Por lo tanto, no hay receta para decir esto es significativo y esto no es significativo, sino que la cuestión es si con las cosas que hay establecemos una relación significativa
o no somos capaces de establecer una relación significativa. Y para eso yo creo que la primera condición es que el profesor sea sensible a eso. Es decir, si el profesor también el camino de montaña le es opaco y le da igual lo que escucha y lo que ve, y está mirando a otra cosa, o está pensando en qué pesado es esto y con ganas de acabar, pues va a ser muy difícil que transmita algún interés por los pájaros o por los árboles, ¿no? Y lo mismo diría con lo del ejemplo de mi cuñado, el cocinero, con lo que tiene que ver con la sensibilidad para los aromas y para los olores, ¿no? Es decir, si uno ama algo, es capaz de transmitir ese entusiasmo, y si no lo ama y le da igual y es un trámite cualquiera, pues mira, pues da igual. Pues al final hamburguesa y pizza con mozzarella y patatas fritas, que es muy nutritivo y así, pero todo lo que nos hemos perdido. Yo creo que sería eso, ¿eh? Una sensibilidad a los intereses de los chicos y desde luego la capacidad de transmitir eso, la alegría del descubrimiento, ¿no? El entusiasmo por las palabras, lo que hace Borges con la luna. Bueno, creo que tenemos tiempo para dos preguntitas más. Una de ellas no es tan preguntita, la voy a plantear porque me parece interesante. En Colombia tenemos diversidad de comunidades indígenas o raizales, por ejemplo, donde la escritura no es fundamental, por decirlo de alguna manera. Son lenguas sobre todo orales. ¿Cómo integrar esos saberes en la escuela, reconociendo el valor inconmensurable de la oralidad? ¿Cómo ubicar la escritura en estas escuelas, sobre todo rurales? Ese es un temazo y no me gustaría patinar. Además sé que es un territorio minado, es un territorio lleno de trampas, ¿no? Desde luego, cuando yo he hecho el elogio de la invención del alfabeto, para nada, para nada he menospreciado la oralidad. Espero que se me haya entendido. Es decir, la humanidad vivió durante milenios y milenios y sigue viviendo en muchos lugares del mundo sin escritura, y eso no nos hace ni más felices, ni más inteligentes, ni más nada. O sea que no, el elogio que he hecho del alfabeto ha sido simplemente porque el tema era ese, el tema era lectura y escritura en la escuela, y yo he querido resaltar la importancia enorme de la alfabetización, ¿verdad? Por tanto, no ha habido en mis palabras ningún menosprecio de la oralidad, sino al contrario. Que la lengua, y eso es la experiencia americana, la alfabetización, está ligada a la colonización, eso es así, está ligada a la colonización, es decir, está ligada a las escuelas, digamos, las montan los misioneros, los frailes y tal, que enseñan a hablar además en castellano. Por tanto, hay tensiones ahí de grandísima trascendencia. Pero yo creo que ahí, me parece, ¿eh? Yo creo que hace 10 o 15 años, una vez que estuve en Colombia, conocí a un antropólogo que había trabajado creo que con los NASA de la zona de Popayán y por ahí, y entonces él decía que por primera vez habían aceptado la escritura, habían aceptado la escuela como un invento colonial y por tanto estaban creando un poco una escuela bilingüe y una escuela donde se pudiera trabajar también escribiendo las lenguas orales, ¿no? Las lenguas indígenas, ¿no? Y eso crea desde luego tensiones, eso cambia el mundo completamente, ¿no? Pero quería comentarles una historia, ¿no? Quería contarles un cuento, ¿no? Como es una pregunta muy difícil, Ana, igual me demoro un poquito, porque Bueno, sé que es un tema qué sé yo, es un tema, yo ya lo sé, que es un tema en el que se entra de un modo muy efectista, ¿eh? Hay que defender, hay que no sé qué, hay que no sé qué, ¿no? Pero que el efectismo no sirve para mucho. Eh, Leí no hace mucho una novelita de un escritor keniata, que ahora estoy mirando a ver si la veo, pero no. Sí, la voy a buscar y así les digo el nombre y el título. Es la ventaja que tiene estar en casa, que uno puede fumar y uno puede levantarse a buscar los libros, ¿no? Entonces, el escritor se llama Nugi Bationgo y esta novelita, que es una preciosidad, se llama Sueños en tiempos de guerra, memorias de infancia. Este escritor es un escritor que ha escrito grandísimos ensayos sobre el tema anticolonial. Es decir, que vive en Estados Unidos, vivió en Kenia durante mucho tiempo, estuvo en la cárcel en su propio país,
ha tenido algún gesto muy político, muy contundente. Hubo un momento en que dejó de escribir en inglés y decidió que solo iba a escribir en kikuyu y, por lo tanto, si sus libros querían traducirlos al inglés, que los tradujeran, pero que él no quería escribir en la lengua del imperio, digamos. Por lo tanto, es un hombre claramente militante de lo anticolonial, claramente militante de lo anticolonial, además de con una fuerza no solo de bla, 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 con compromisos, digamos, importantes. Entonces, esta novelita es la historia de su formación en la época de las guerras coloniales. El tipo, el niño es un niño muy pobre, la madre solamente lo puede mandar a la única escuela que hay, que es la de los misioneros, que le enseñan a escribir en inglés y además le enseñan la Biblia, y él descubre allí, qué sé yo, el ritmo de las palabras y un montón de cosas, pero solo puede ir a la escuela de los misioneros y va. Hay una tensión en algún momento entre los jóvenes guerrilleros que están luchando por la independencia y que están empezando a construir la escuela de la Kenia independiente, no la escuela del colonizador, sino la escuela de la Kenia independiente. Pero curiosamente todos ellos son tipos que han estudiado en Inglaterra, y han aprendido allí las técnicas pedagógicas y qué es eso de una escuela, y están intentando pensar la escuela de la Kenia independiente. Pero todo eso está visto desde los ojos del niño. Entonces, al final del libro, es muy impresionante, el niño está preparando la prueba de acceso a la enseñanza secundaria a los 10 años, a lo que antes era aquí el bachillerato elemental. Es una prueba de acceso muy difícil para los negros, por las condiciones económicas también. Solo el 2% de los niños que pasan esa prueba son negros. El chico estudia en condiciones muy difíciles, trabajando por la noche, alumbrándose como se puede, etcétera. Y entonces él tiene un hermano que está luchando en la guerrilla, en el Mau Mau, está en el monte luchando contra los británicos, y tiene un primo que está en la policía británica, es decir, trabaja en la policía que busca y tortura a los del Mau Mau, ¿no? Así de contradictorias son las cosas. Entonces, lo que a mí me pareció muy impresionante es que una noche, una semana antes del examen, va a verlo el primo policía. La familia sospecha que les van a preguntar por el hermano guerrillero, que si no sé qué, que si los van a detener y tal. El hombre está allí un ratito y entonces dice que ha venido para desearle suerte en los exámenes. Y 2 noches después llaman a la puerta por la noche, una noche de lluvia, y hay un grupo de guerrilleros en la puerta. Entra el hermano que está luchando en el monte con los Mau Mau, entra, ha bajado de la montaña, ¿verdad?, para visitar a su hermanico, y viene y dice que ha venido a desearle suerte en los exámenes. Porque la nueva Kenia y la nueva Kenia que quieren construir depende de que los chicos estudien. A mí eso me pareció muy impresionante, que tanto el malo como el bueno, ¿verdad?, vayan a desearle al chico suerte en los exámenes. Me parece que es una cosa muy bonita. Y dice algo de las enormes contradicciones de la sociedad en la que vivimos, ¿eh? No de a favor y en contra, que eso es muy fácil, no, porque yo estoy a favor de esto y en contra del otro. Bueno, está muy bien. Sino de las enormes contradicciones. Y entonces ya digo que un escritor claramente anticolonial toma partido claramente por la alfabetización, aunque desde luego la alfabetización tiene que ser con otros criterios que los de la escuela imperial, que los de la escuela del imperio, la escuela colonial, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que ahí ustedes tienen un trabajo no solo difícil, sino muy bello, muy hermoso. Si se aborda con respeto y al mismo tiempo tratando de aportar, qué sé yo, lo que nosotros tenemos que aportar, que alguna cosita se puede aportar, entre ellas la invención del alfabeto, para que los otros hagan con ello lo que quieran y no lo que nosotros queremos, yo creo que es muy interesante, ¿eh? Pero vamos, yo historias de estas les podría contar miles, ¿eh? El otro día escuché que, porque se ha inaugurado ahora aquí en el Instituto Cervantes, una exposición sobre la historia del Perú colonial, que el gran líder de la revuelta, Tupac Amaru, había estudiado en las escuelas coloniales y además había sido un extraordinario lector del Inca Garcilaso, que fue el primer indígena que estudió en la universidad y que fue escritor, un gran poeta, etcétera, etcétera.
Por tanto, tampoco es que esté poniendo el énfasis en que hay que ir a la escuela, en el modelo occidental y tal, ¿eh? Tampoco estoy poniendo el énfasis en eso. Pero que hay ahí enormes contradicciones y cosas muy interesantes que hacer y sobre todo que pensar. Pues gracias por la respuesta a la pregunta. No sé, Jorge, si está cansado, si hay espacio para dos preguntas Bueno, más, porque lo veo venga, cansado. ¿Ah? no, es que es muy tarde, pero me dices las dos y yo intento A ver, hacer. las voy a leer al mismo tiempo las dos. Una tiene que ver con, sí, la lectura de la literatura infantil y de escritura creativa y la escritura creativa, ¿qué influencia tienen en los procesos de desarrollo del lenguaje? Es la literatura infantil. Esa es una. Y la otra, ¿usted cree que las universidades y el mundo están perdiendo su belleza? Es decir, las humanidades están muriendo, algo que de alguna manera lo había ya tocado. Serían esas las dos últimas. Muy bien, pues terminamos por ahí, si os parece. Desde luego, la literatura infantil es un invento reciente y es un invento prodigioso. Es decir, se están haciendo cosas bellísimas en el libro álbum, en el libro ilustrado, de la literatura infantil, cosas muy interesantes. Y yo creo que ahí los profesores tienen, y las bibliotecas escolares tienen cosas como muy bonitas que hacer, porque hay cosas muy bonitas que presentarles a los chicos. Y a mí me parece que eso, no sé, ha cambiado, porque son productos que no son solo infantilizadores, ¿eh? Son infantiles, pero no para nada infantilizadores. Y entonces a mí me parece que ahí, como siempre, lo interesante será quién seleccione las cosas y que el mercado, digamos, en el sentido más vulgar de la palabra, no se acabe comiendo todo, imponiendo la literatura infantil que se va a vender, a leer, a comprar, a trabajar en las escuelas, etcétera, ¿no? O sea, el desarrollar los profesores, que son los que saben de eso, un cierto criterio pedagógico para eso. Y desde luego la escritura creativa es sensacional. Es verdad que la escuela moderna, no siempre, la escuela moderna demoró mucho a dejar entrar la escritura creativa. ¿Eh? Parecía, y que tampoco es mala idea, ¿eh? De que hay que pasarse mucho tiempo copiando y repitiendo antes de atreverse a hacer algo uno, que no es mala idea. Muchos pintores aprendieron a pintar copiando, tampoco es que sea mala idea, ¿eh? Pero es verdad que la posibilidad de empezar a hacer algo por ti mismo desde pronto, desde enseguida, igual en la pintura que en cualquier arte, yo creo que es sensacional. Y a mí me parece que ahí siempre hay que jugar con la mano derecha y con la mano izquierda. Es decir, que la escritura creativa está muy bien, pero que no podemos caer tampoco en el cliché de que el niño es creador, que todo lo que dice es estupendo, que lo importante es la imaginación y no sé qué. ¿Eh? También he hecho antes mi elogio del corregir y mi elogio de los modelos. ¿Eh? Pero, por lo tanto, muy bien con la literatura infantil y muy bien con la escritura creativa. ¿No? Y luego, sí, las humanidades están desapareciendo al mismo tiempo que el mundo letrado o están entrando en una crisis curiosa. No es que vayan a desaparecer, yo creo que seguirá habiendo helenistas, seguirá habiendo historiadores, seguirá habiendo filósofos, seguirá habiendo escritores y lectores, y no solo de los libros mediáticos y de la industria del entretenimiento, pero que el viejo sueño, que a lo mejor no era tan tonto, de la escuela moderna, de la escuela de principios del siglo XX, de crear una sociedad alfabetizada, o sea, de que la filosofía, la literatura y esas cosas estuvieran al alcance de todos y por lo tanto tuvieran que ver no solo con una minoría como en la Edad Media, ¿no? Que se siguieron cultivando las ciencias, pero la mayoría de la población era analfabeta. Yo creo que ese sueño sí que ha entrado claramente en crisis y como dice Santiago Alba, pasamos directamente de analfabetos a posletrados, digamos, y lo de letrados se queda ahí como un poquito en medio. ¿No? Y por último, ya para terminar, también creo, eso ya es una tontería, pero es una frase que no se puede decir sin matiz. Pero sí, creo que el mundo está cada vez más feo, creo que el mundo está cada vez más feo, feo, ¿eh? O sea, no solo injusto, cruel y así, sino feo. El mundo está cada vez más feo,
pero me parece que la fealdad, la creciente fealdad del mundo, no tiene que ver solo con la crisis de la literatura y así. Está feo en general, está feo en la manera como construimos las casas, como inventamos las formas de trabajar, qué sé yo. Pero sí, sí, a lo mejor eso es por viejo, ¿eh? Pero a mí me parece que el mundo está cada vez más feo, sí. Está más feo, sí. Por eso darles a los críos la posibilidad de un poquito de belleza, aunque sea durante unas pocas horas al día, no está mal del todo, digamos, ¿no? Porque la fealdad, digamos, se ataca por todos los lados. Seguramente no hace mucho leí las memorias de Paulo Freire y él explicaba cómo aprendió a leer, digamos, con un palito en el patio de su casa, pero yo creo que en aquella época la cultura popular, la vida de los niños pobres, las posibilidades que tenían de un cierto mundo rico en contacto con los adultos y así, eran seguramente más interesantes que ahora, pero yo sí que creo que la urbanización, la digitalización y así ha creado un mundo bastante feo y bastante inhabitable para los niños y bastante pobre de mundo en ese sentido, ¿no? De ahí que la reivindicación de la belleza parezca un poco romántica, pero no lo es tanto, ¿no? Algo bonito, por favor, un ratito, ¿no? Algo bonito, ¿no? Cuénteme un cuento, ¿no? Pero algo bonito durante un rato. Bueno, Jorge La Rosa, muchísimas gracias por este tiempo que nos dio, por la generosidad con que respondió todas las preguntas que se hicieron. Que fue un gusto haberlo tenido en este programa que tenemos con los maestros y los bibliotecarios. O sea que muchísimas gracias en nombre de todos, en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y a todos ustedes que se conectaron desde diversos lugares, también muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Hasta otro día, hasta la próxima. Hasta la próxima.